Bueno, seguimos acá con más redes de bienestar. La tengo a ella y también hay como gente nueva. Así que bienvenida Sol Barreiro Díaz. ¿Está bien dicho? Sí, ahí perfecto. Está. Bienvenida, ¿primera vez en radio? Gracias, sí, primera vez. Bueno, bienvenida, se suma a nuestro equipo, así que también la vamos a tener seguramente una vez por mes con diferentes temas. Abogada, así que tenemos sí. ahí, nos ponemos más serios, entre comillas. ¿Alguna especialidad que tengas dentro del derecho que...? Hago derecho privado, Sí. que incluye derecho de familia, derecho privado es todo lo que referido a las personas de manera privada, sus propiedades, sucesiones, y también hago empresarial. Bien. Y bueno, como digamos, también soy coach, tengo una mirada, digamos, más colegas tenemos ahí. integradora del derecho, conciliadora, buscando resultados. Así que es pensando una mirada en las personas, ¿no? Como una mirada muy humana, exactamente. Bien, y también soy docente. Ay, bien, ahí está. Me encantó. Bien. Vamos a hablar de neurodiversidad y derechos. Ir ahí por donde nos lleve un poco. Como para entrar, ¿qué significa hablar realmente de neurodiversidad, capacidades diferentes? Terminología, no me quiero meter para no embarrarla, pero bueno, vos me dirás de qué estamos hablando cuando hablamos de neurodiversidad. Bien, sí, es un tema complejo, muy actual. En primer lugar, y la manera más sencilla de abordarlo es entender que la neurodiversidad o bien la discapacidad como consecuencia o como causa también, es entender que hay personas que sienten, que perciben, que se comunican de manera distinta, que tienen otras capacidades. En caso de personas con discapacidad, por ejemplo, también es entenderlas y, bueno, potenciar sus capacidades. Una mirada no como antes, lo voy a decir de una manera irónica, esto de que antes se veía como que eran personas falladas, entre comillas. Sí. No, son personas distintas con distintas capacidades. Y a veces hasta sorprendentes, para mi modo de ver. Totalmente. Además de todo esto, soy mamá de una niña con discapacidad. Tengo alumnos también he transitado tener cursos con distintos alumnos. Y bueno, eso habla de la experiencia también. Exactamente. Me ha atravesado cada situación y me ha cambiado miradas, porque creo que también he estado en aquel lugar donde veíamos todo de una manera distinta. Y bueno, a veces sorprenden porque quizás tienen capacidades que las personas normales perdemos. Por ejemplo, por ahí uniendo el tema anterior, a veces te miran a los ojos como nosotros no sabemos mirar, personas que no pueden hablar, pero que te pueden mirar y se pueden expresar. Y quizás nosotros hoy ya no nos miramos a los ojos, porque estamos en pantallas y entonces, bueno, entender la neurodiversidad es un lugar diferente y, bueno, el derecho... ¿Cómo estamos de derechos ahí? Ahí vamos. ¿Qué pasa en Argentina, no? Bueno, no sé si hoy estamos en el mejor momento, pero sí puedo hacer un recorrido del derecho. En el 2008 nos adherimos, Argentina se adhirió a la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, fue promulgada el mismo año, y en el 2014, otra ley adhirió a la Convención, le dio jerarquía constitucional. Por ahí para que se entienda, nosotros en la Argentina las leyes tienen jerarquía. La Constitución y los tratados internacionales son la máxima jerarquía. Bien. Y bueno, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución habla de los tratados internacionales. ¿Qué implica esto? Esta ley que en el 2014 adhirió a la Convención le dio esta jerarquía, lo que hace que el Estado esté obligado a hacerla respetar. Tanto como cualquier derecho constitucional. Es un derecho humano y le imparte otra mirada. Una mirada donde ya no hablamos de personas aisladas, sino que hablamos de personas que deben integrarse. Una mirada de inclusión, una mirada humana, una mirada que busca
se une con otras leyes, como por ejemplo la ley de salud mental, que también la ley de salud mental vino a traer otra mirada, que es una mirada no tanto patológica, sino una mirada ni del diagnóstico como era antes, sino también es una mirada de inclusión que hace que pacientes, ejemplo, con neurodiversidad o algunas cuestiones, tengan esa posibilidad de integrarse. Y lo uniría con la ley de educación y eso trae a colación algunas leyes algunas normas que hacen apoyo a la inclusión. Sí, sí. Las tres se mancomunan porque las tres tienen esta mirada humanizada de la neurodiversidad, de la discapacidad, una mirada en la que se deben insertar y muchas veces lo que también trae, porque esto es un tratado internacional, o sea, es internacional. La Argentina se adhirió. El tema es que las leyes no queden escritas y todo este trabajo, no sé si hoy la acción de esto, que fue muy enriquecedor, hoy es la mejor, en algunas situaciones sí, en otras no. Por ejemplo, bueno, a veces los padres, que yo creo que son las personas que tienen un rol muy complejo, desconocen muchos derechos, es algo que sucede y que no se sabe el camino que viene. Sí, totalmente. Entonces, es un día a día y a veces se desconoce esto, que tienen derechos de rango constitucional, derechos humanos, y que la discapacidad, a veces el problema es la sociedad, porque todos tenemos que cooperar a que suceda esta integración. A veces no es tanto de la persona en sí, sino de quienes lo rodean. Y creo que, bueno, es una sociedad que cada vez hay un fenómeno que está creciendo y que, bueno, todos nos tenemos que preparar. También. No, pues digo, las leyes están y están para cumplirse. Pero en lo cotidiano uno piensa, no sé, en escuelas, en trabajos, ¿qué de todo esto se da? ¿Qué de todo esto vemos? ¿Qué de todo esto no está? Un tema muy interesante ahí. En las escuelas ya sabemos que uno habla de inclusión. Inclusión e integración, no sé si es lo mismo. Una cosa también en la escuela del Estado, otra pública, otra cosa es la privada, que hago lo que quiero. Digo, exactamente. Sí. Es un tema bastante complejo de abordar. Yo, desde la mirada, digamos, de abogada, lo puedo abordar desde qué se debe, cómo debería ser. Quizás a veces los abogados, bueno, luchamos por los derechos de las personas que nos convocan. Claro. O bien, en mi caso como madre, lo manejo naturalmente, quizás invocando en alguna situación. ¿Te pasó de tener que luchar por algún derecho de tu hija? Que no gracias a Dios, desde el diálogo logré todo. Hasta ahora ni un amparo tuve que hacer. Pero entonces hubo derechos que no se cumplieron. Sí, pero muchas veces es el diálogo, el diálogo. Pero también entiendo que es un cambio social complejo. Desde el tema educativo también es un tema muy complejo. ¿Qué sucede? Existe la ley de educación, en realidad lo que dice es que la educación no solo es individual, sino que es social. Entonces, las escuelas tienen esta obligación. Y hay distintos... hay distintos apoyos de cómo debería ser, leyes, normas, hay todo un dispositivo que debería haber. La complejidad es la realidad. A veces, ahí me atrevo a decir que tiene que haber un equipo de escuela, padres, docentes. No es fácil, todos nos tenemos que preparar. Los padres, los docentes, la escuela, porque cada niño es diferente y a veces cuando doy clases y trato de inculcar la integración, digo, bueno, quizás alguien tiene una discapacidad, pero otro tiene otra cuestión en un aula y todos, yo creo que hoy la ciencia puso nombres a distintas capacidades o neurodiversidades. Pero también hay otros nombres que deberían existir. Por eso, sí, totalmente. Que aún no existen. Sí, que no tienen nombre, pero que están, que habitan entre nosotros. Sí. Y cuando uno dice, bueno, son personas con capacidades diferentes, todos tenemos capacidades diferentes en realidad. Que somos, o sea,
el concepto de que somos todos diferentes. Yo no soy igual a vos ni a ella. Digo, esa es la parte que no se entiende. Exactamente. Que por suerte somos todos diferentes. Exactamente. Que todos pensamos, sentimos diferentes y que tenemos diferentes tiempos. Lo que pasa es que se intenta encajar a 30 niños a que aprendan lo mismo en el mismo tiempo. Y algunos capaz tienen un poquito más de tiempo. Bueno, ese es el tema. Es difícil con todos los niños y abordando este tema, bueno, Hablando de niños, ¿no? Porque discapacidad también en adultos, en lugares de trabajo, en muchos lugares en los que compartimos, que a veces no tienen esa habilitación. Espacios sociales. Espacios sociales, bueno, ni hablar. Pero sí, por ahí, saber que existen derechos, pero también saber que tiene que haber puentes y diálogos para construir, porque a veces yo creo que la inclusión, y esto me pasa es el lado docente, la inclusión es un proceso complejo. E individualizar y tener diálogo con la escuela, con los docentes. Hay escuelas que están preparadas, hay escuelas que no quieren prepararse. Uh-huh. Y en la escuela estatal, la verdad que la experiencia es que a mí me ha sorprendido muchísimo la preparación que tienen y la vocación. Y bueno, y después también evaluar, por supuesto, por eso no quiero tampoco inculcar la bandera del derecho de que hay que salir, ¿no? Porque a veces también hay situaciones que no ameritan un aula con 30 alumnos, obvio, sí, que quizás no es lo mejor para la persona. Entonces, es como que, bueno, hay que estar abiertos a qué es lo mejor. Pero bueno, la mirada creo que es lo más importante, ¿no? De todos. Uh-huh. Sí. Tenía un par de preguntitas. ¿Qué prejuicios siguen existiendo todavía ahora alrededor del autismo, TDAH y otras neurodivergencias? Bueno, a veces se escuchan frases. Que todavía hay. Sí, se escuchan frases como, bueno, que se porta mal, que es un capricho, que, bueno, que esto, o sea, frases antiguas donde esto, no, si yo hacía esto, no, esto se arregla de esta manera. Y bueno, no se comprende qué es lo que le pasa a esa persona. No se baja a la mirada de esa persona a tratar de abordar, ¿no?, un lenguaje con esa persona y potenciarlo. Y hay una mirada a veces, sí, discriminadora frente a situaciones que se generan que son consecuencias de las capacidades que tienen o las limitaciones, que creo que a veces hasta a todos nos pasa, ¿no? Cuando estamos saturados nos suceden cosas y quizás nosotros las podemos hablar y ellos no las pueden transmitir. Es que falta información todavía. Exactamente. Y, bueno, capaz siga faltando, pero falta mucho a nivel social, falta conocimiento, falta saber esto, ¿no? ¿Qué le pasa al otro? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué? Entenderlo. Quizás entenderlo es simplemente esto, escuchar y saber un poquito más. No hace falta vivir lo que le pasa para entender, pero falta conocer. Exacto, sí. Un poco más de empatía. Y yo, a veces, si uno mira la historia, hay grandes personas que nos han dejado mucho conocimiento, han tenido, no sus diagnósticos, pero han sido abordados de una manera tan positiva que nos han dejado un legado. Sí. No voy a nombrar, pero el abordaje positivo creo que es esencial, ¿no? No el segregar. Tal cual. Y hablando de avances que hubo a nivel legal en los últimos años y pendientes hay un montón, entiendo que todavía falta avanzar mucho. Pero si vos te remontas, no sé, un par de años para atrás y estabas mucho peor en X cosa. Y la mirada era distinta. Estas normas que mencioné, digamos que son recientes y realizaron un cambio donde humanizaron. Ya no es un objeto a tratar una persona con discapacidad, sino que es un ser humano que debe integrarse a la vida social. Y, por ejemplo, esto sirve para requerir sus tratamientos
tratamientos donde interactúan varios profesionales, tratamientos que deben ser abordados, o sea, deben ser abordados por las obras sociales o las prepagas, lo deben cubrir integralmente, exactamente. Digamos, hablar de las obras sociales. Porque no es quizás una terapia, es un conjunto de terapias, un equipo interdisciplinario que aborda la situación particular. Apoyos para las escuelas, que hoy eso creo que ha evolucionado mucho por un lugar, y por otro yo veo algunos grises, bastantes grises, porque igual se presentan dificultades, pero ha sido... Hablas de las dificultades de los acompañantes. De cómo quizás cómo está estructurado, lo que transita hoy la discapacidad, el financiamiento y demás, que a veces hace que los acompañantes tengan que estar exactamente pocos días, y quizás, no termina a completarse la inclusión. Es tremendo. Porque quizás el niño necesita un acompañante constante, o hay algunas cuestiones que pero para todo lo que tiene que ver con financiamiento para discapacidad, y todo lo que tiene que ver con pagos y todo lo que uno ve que van a reclamar todas las semanas, y que es tremendo. Por eso cada vez hay menos profesionales trabajando en discapacidad. Vos ves que los que trabajan dicen, no, pero lo que ganan, en el tiempo que lo ganan, y el trabajo que deben realizar, y el amor que tienen, y la preparación integral. Sí, es un tema complejo. Yo muchas veces digo, quizás quien no lo vive piensa que no me toca, pero creo que a la hora, si todos hacemos un pocito y decimos, este aporte, ¿a qué le vamos a destinar? Y creo que nadie está exento de nada. Hay gente casos de chicos que grandes, con un accidente, han quedado en situaciones muy complejas, o gente grande, y es muy difícil la vida después continuar, vivir, o quizás personas que necesitan un tratamiento, quizás eran personas normales, por decirlo de algún modo, y deben, después de algo que les sucede, necesitan un tratamiento muy largo para volver a adquirir sus capacidades, dejan de trabajar, si eran personas que aportaban en una familia, no lo son más, y necesitan de un equipo para volver a recuperar sus capacidades. Y todo eso, detrás de eso hay toda una vida muy compleja, y creo que nadie está exento de que algo nos suceda, y es un lugar muy vulnerable. Sí, es como que no lo puedes visualizar, no lo ves. No. Y es muy triste. Pero se lucha muchísimo. Sí. O sea, yo por lo menos tengo la experiencia de muchos profesionales que trabajan en discapacidad y están cada vez más afuera. Dicen, no puedo seguir trabajando. Porque no cobrás, porque esto... Y es una rueda, ¿no? Desde de las prepagas de los profesionales, de que no... Es muy difícil de sostener. Y si no trabajan, los niños no tienen acompañante o no tienen... no hay... complejo. Hablando de, en este caso de niños justamente, los primeros años entendemos que lo es todo. Todo. Y los primeros años, y también cuando son adolescentes, porque van transitando cambios hormonales. Pero necesitan el acompañamiento. Exacto. Y a veces los profesionales son quienes les enseñan a los padres. Obvio. Porque uno viene con una mirada cuando hay una discapacidad, diferente. Bueno, vos lo sabés también, digo, ¿es esa persona o es la familia? Es un todo, exactamente. Es un todo, pero atraviesa. Atraviesa todo. Y los profesionales son un lugar clave para la familia también, porque no solo se aborda en una terapia, sino que el padre tiene que poder continuar trabajando cuando no es la terapia. Entonces es una enseñanza, es una nueva vida. Entonces, y son personas realmente con una mirada muy especial. Esto voy a contar algo personal, ¿no? Quizás yo tenía una mirada mucho más estricta, tengo otras 2 hijas, y cuando te pasa, es un rayo que te modifica, y los profesionales son los que te enseñan a mirar desde otro lugar, y la vida te cambia. Y es como que, vos empezás a mirar al ser humano, como muy bien lo dicen las nuevas normas, y empezás a encontrarte con otras cosas. O sea, entras como en otro mundo. Y son profesionales muy humanos, muy especiales, que no están solo ese ratito. Te abordan en cualquier circunstancia, cualquier situación, están detrás de una vida. Hay que encontrar igual los profesionales indicados. Sí, seguramente. Como todo, pero digo, cuesta.
cuesta, ¿no? Por experiencia cuesta encontrar que comprometidos y demás, pero bueno, sí, fundamental encontrar quienes trabajen bien. Ese es otro tema. El tema de la salud es un tema muy complejo. Un montón, más en niños. Sí. Pero es fundamental. Sí. Acompañamiento, sí. Para cerrar, pensemos en esto. ¿Qué le puedes decir a alguien que esté quizás atravesando quizás una discapacidad y, no sé, desconozca a lo mejor algunos derechos o que se sienta perdido con algo? ¿Algún mensaje que quieras? Y yo creo que en esta situación es muy importante saber de derechos, porque es el derecho a la vida, es el derecho a la dignidad. Son muchos derechos que quizás se ven como derechos aislados, pero son muy integrales a nuestro ser. Entonces es muy importante informarse, porque a veces el sistema te pone trabas, o el sistema te pone trabas desde las más básicas, de un teléfono a alguien que te atiende y pedís oxígeno y te dice que no es horario, y vos decís, mi hijo necesita respirar. O sea, estamos... Entonces tenés que inmediatamente manejar esos derechos. Yo creo que la gente los tiene que saber manejar, porque a veces son 5 palabras que cambian la ecuación, poder dialogar y cambia la ecuación, porque a veces en esas situaciones he conocido padres que han tenido que internar para que respiren en un hospital porque no era horario de... No es tremendo. Pasan cosas realmente que si uno no las aborda y quizás desde un lugar sabiendo los derechos que le corresponden, y son peligrosas también. Como la información es poder, que siempre decimos. Exactamente. Tenemos que saber. Exactamente. Sí. Tal cual. Sí. Bien. Bueno, resiliencia, ¿no? Total. Y conectarse, esto quizás fuera del derecho, es conectarse con estas personas que traen algo lindo para dar y enseñan mucho. Obvio. Entonces, bueno. Y son personas, más allá de la condición que tengan. Como uno, son personas como vos, como yo, y más allá de su discapacidad está la vida, están sus gustos, sus disgustos, sus enojos y todo lo otro. Y merecen una vida digna. Obviamente que sí, como todos. Un placer, Sol, tenerte. Muy lindo. Muchas gracias. Contanos tus redes, compartimos para que la gente pueda seguirte. Abogada Barreiro Díaz es el Instagram. Ahí te siguen. Y sí, ahí me pueden seguir. Y después, bueno, tengo la página del estudio, que es Estudio Barreiro Díaz Asociados. Bien. Que bueno, ahí también me pueden encontrar. ¿Estás en Capital, Federal, en Provincia? Capital y en Provincia, ambos. Muy bien, genial. Gracias por estar, un placer. Muchas gracias. El próximo mes. Bueno, gracias chicas por estar hasta el final. Un placer enorme tenerlas acá en vivo. Gracias, Nau, como siempre, en la presión técnica. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Nos vemos el próximo viernes a las 12 horas en esto que se llama Redes y Bienestar. Que tengan una hermosísima semana para todos. Desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que